Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en este martes 17 de septiembre, mes dedicado al estudio de la Biblia, donde celebramos a San Roberto Bellarmino, obispo y doctor de la Iglesia. Escucharemos la primera lectura, que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12-14 y 27-31. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, y Dios los ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarla. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todo don para curar? ¿Hablan todos en lengua o todos los interpretan? ¿Ambicionan los carismas mejores? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 99. Somos un pueblo y oveja de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Saben que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándoles gracias y bendiciendo su nombre. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y muchos gentíos. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, este nuevo amanecer. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tantas cosas que tú sigues regalándonos. Aún así, el calor que sentimos, seña de que debemos nosotros analizar por qué ya en este mes todavía sentimos el calor, más aquí en República Dominicana. Y es que nosotros estamos destruyendo la naturaleza. Entonces el Señor nos hace un llamado, pero nosotros no queremos escucharlo. No queremos escucharlo. Debemos nosotros hacer como dice la primera lectura. Todos formamos un solo cuerpo. En este caso, Señor, te voy a pedir por dos personas que ha pedido que oremos por ella, para que tú, Señor, escuche nuestras oraciones, para que tú, Señor, escuche nuestra súplica. También por los niños. Me dio gusto el domingo cuando un niño me decía que a él le gusta ayudar, porque cuando él ayuda, Dios lo bendice. Señala que a ese niño lo están educando en valores cristianos. Debemos seguir orando por los niños. No todo está perdido. Si oramos con fe, como hizo Santa Mónica, esas lágrimas, esas oraciones llegan al Señor. Vamos a orar por los niños. Pero, como dijo también un señor una vez, en vez de orar por los niños, vamos a orar por los padres, para que los padres tomen conciencia y puedan educar a esos hijos, a esos niños, en valores cristianos. Entonces vamos a orar también por los padres de familia, para que aprendamos a educar a nuestros hijos. Le inculquemos el valor y que, como me gusta decir, que connotacional, ellos puedan copiar de nosotros. En el día de hoy hemos escuchado estos textos hermosos, tanto la primera lectura, el Salmo 99, como el Evangelio que hemos escuchado según San Lucas, capítulo 7, versículos 12 y 17. Aquí vemos que Jesús nos va explicando que el cuerpo tiene varios miembros, pero todos son importantes. Debemos cuidarlo todo, pero no todos hacen la misma función. No todos hacen la misma función a pesar de que son miembros del cuerpo. Y todos nosotros formamos en la iglesia un solo cuerpo en Cristo, pero no todos tenemos la misma función. Pero eso no quiere decir que uno sea más importante que los demás. La boca es un miembro de nuestro cuerpo, pero no puede oír. El oído es un miembro de nuestro cuerpo, es importante, pero no puede hablar. Entonces, todos somos miembros de Jesús, de la iglesia que Él ha fundado, pero no todos hacemos la misma función. Y por eso el salmista dice que somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Todos formamos un pueblo y todos somos ovejas del mismo rebaño. Y como somos ovejas del mismo rebaño, nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno es su miembro y tiene diferentes funciones. Hacemos diferentes funciones, pero todos debemos llevarnos a una.
escucharnos, dialogar, para poder entonces pregonar a un mismo Jesús. En el Evangelio, como dije, tomado de Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 17. Al ver el Señor tuvo compasión de ella, refiriéndose a esta madre que iba a enterrar a su único hijo. El Señor tuvo compasión de la pobre madre privada de su hijo. Nosotros debemos tener compasión de todos cuantos sufren. Todos ellos te deben inspirar o nos deben inspirar compasión. Y debemos de sufrir con los que sufren, angustiarnos con los que se angustian, llorar con los que lloran, gozar con los que se alegran, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y cuando nos duele un dedo, el cuerpo entero está enfermo. Y por eso el Señor sintió compasión de esta madre. Y por eso el Señor le dice: joven, te lo ordeno, levántate. El reino de Dios no es un reino de muertos, sino de vida. No son sus hijos los muertos, sino los vivos, los que gozan de la vida, de la gracia de Dios. Tenemos que vivir esa vida divina que Dios nos ha regalado. Ese Dios que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha de tener en nosotros un lugar donde Él pueda morar en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, estos textos de hoy deben llevarnos a nosotros a reflexionar. Como miembros de un mismo cuerpo, debemos llevarnos todos bien. Claro, siempre hay una cabeza. Y por eso debemos escuchar la cabeza. Debemos escuchar la cabeza. Nosotros tenemos que escuchar al Papa, que es la cabeza de la iglesia. Después a los obispos, sacerdotes, cardenales, y así sucesivamente. Pero no quiere decir con esto que uno es más importante que otro. Que el Señor nos permita a nosotros seguir construyendo un solo cuerpo, un solo miembro en Jesús, y que podamos llevarnos bien, ya que decimos que somos cristianos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y la acompañe siempre. Feliz día. Bendiciones.